Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Cordial saludo para todos los oyentes de su consultorio empresarial, espacio a cargo del programa de Contaduría Pública. Para mí, un honor, como siempre, participar de este consultorio empresarial. Un cordial saludo para mis compañeros contertulios, para el profesor Ricardo Santos. Cordial saludo, profe, bienvenido a su consultorio empresarial. Muy cordial saludo para todos nuestros oyentes. Cordial saludo, profe Víctor y compañero Carlos Iván, y a todos en la mesa central. Profesor Carlos Iván, bienvenido a su casa, a su consultorio empresarial. Bueno, sí, como todos los lunes, un fraterno y caluroso saludo para usted, profesor Víctor, para el profesor Ricardo y obviamente para toda nuestra audiencia. Hoy vamos a charlar un rato sobre un tema bastante interesante, y es todo lo que tiene que ver con las estrategias de internacionalización para la pequeña y mediana empresa. Esas estrategias de internacionalización que hasta hace unos años estaban un poco lejanas para lo que era la pequeña y la mediana empresa. Recordemos que hasta hace unos años la internacionalización solo se ligaba con empresas con algún tipo de estructura física, o un soporte físico importante, o con un soporte financiero importante, pero hoy ya funciona de otra manera. Ya la pequeña y la mediana empresa puede pensar en la internacionalización como una estrategia válida. Pero quiero hablar esta charla, este conversatorio pequeñito, con una pregunta fundamental. ¿Qué es la internacionalización? Bueno, estimados oyentes, la internacionalización viene como un sinónimo de globalización, en la cual las organizaciones hacen su visibilidad a través de soportes tecnológicos, en este caso de Internet. Esa es una muy buena estrategia que tienen hoy en día las empresas, o las pymes, las pequeñas empresas, de ser visibles internacionalmente. Antes, como lo mencionaba el profesor Víctor, únicamente se conocían en el ámbito mundial las grandes corporaciones mundiales, ¿no?, que tenían su presencia en varios países, y pues tenían todo un músculo financiero, un músculo tecnológico para hacerse visibles. Hoy en día las pymes, una empresa en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, voy a colocar un ejemplo, en la provincia, en Tunja, ¿no?, o en Moniquirá, puede ser visible internacionalmente. Es decir, que a través de una estrategia de marketing pueden hacerse visible internacionalmente. Mire, y además algo importante, y es que la pyme hoy ya toma como estrategia fundamental de escalabilidad y crecimiento el concepto de la internacionalización, ¿no? Ese proceso las pymes hoy se lo toman más en serio, y lo que entienden ellos es que pueden ser parte de un nuevo mercado, pueden crecer, pueden obtener más y mejores márgenes de rentabilidad si logran participar en esos mercados internacionales, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de actividades que la pequeña y la mediana empresa desarrolla desde los mercados locales para poder participar en mercados a nivel internacional, pues les va a colaborar de una u otra manera para que ellos vayan creciendo y vayan generando procesos de escalabilidad, ¿verdad? Para que puedan participar en otros mercados, para que puedan homologar sus productos, evidentemente atendiendo a esos gustos, a esas necesidades de esos clientes en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Bueno, a mí me asalta una duda, profesores, no sé ustedes qué opinan. Pues resulta que nosotros obviamente somos un país en vía de desarrollo, estamos todavía como acoplándonos a ese tema de la internacionalización, que obviamente obedeció en el gobierno de César Gaviria cuando dijo colombianos, bienvenidos al futuro y vamos a abrir las puertas y eso, ¿cierto? Pero entonces me preocupa, ¿será que realmente las empresas han tenido el debido apoyo del sector público con el fin de poder competir en mercados internacionales, profesor Víctor, profesor Ricardo? Porque es que a mí me afana ese tema. Hay que elegir bien. Una de las estrategias para internacionalizarse es elegir bien el destino comercial. Y obviamente en muchos productos somos competitivos, pero realmente ¿será que nuestra pequeña y mediana empresa, que son las que nos preocupan, han tenido el debido acompañamiento del sector público o de las cámaras de comercio o del Ministerio de Comercio Exterior, etcétera?
¿Será que sí? ¿Qué opinan ustedes? Mire, hay algo que es sensible en cuanto al concepto de lo que tiene que ver con la internacionalización, y es escoger el modo en el que yo quiero hacer presencia a nivel internacional con mi producto, con mi servicio. Para nadie es un secreto que nosotros estamos en algún tipo de desventaja frente a la empresa o a la pequeña y mediana empresa de otros lugares geográficos. Eso es clarísimo, eso no se puede negar. Es por eso que la dinámica que más utilizan los pequeños y medianos empresarios a nivel nacional es generar un proceso de internacionalización de manera pasiva. ¿Qué es eso de la internacionalización de manera pasiva? Cuando yo no hago presencia de manera directa en el mercado final, sino que busco un intermediario para que ese intermediario sea el que facilite la apertura de esos nuevos mercados. Eso tiene unos pros y tiene unos contras, ¿cierto? ¿Cuáles son los pros? Que evidentemente disminuye el riesgo que tengo yo como exportador para con el mercado final, ¿verdad? Tiene unos contras. ¿Cuáles son los contras? Los más relativos o los más significativos es que hay una reducción sustancial, ¿cierto? De la utilidad que se genera del proceso de exportación, porque pues esas utilidades las tengo que compartir ¿con quién? Con el intermediario, que es el que en últimas va a asumir los riesgos, ¿verdad? Esto sucede normalmente, ¿por qué? Y además diría yo que hace parte de un proceso normal que como pequeña y mediana empresa debo yo surtir para poder generar ese proceso de internacionalización. Yo normalmente cuando arranco o doy mis primeros pasitos en cuanto a la exportación, pues no voy a entrar de manera directa a mi mercado final. Probablemente tendré que acudir a esa exportación pasiva, donde a través de un intermediario me voy a ir haciendo cambio. Eso puede llegar a soportarse o puede ser más bien como consecuencia de lo que usted manifiesta: desconocimiento, miedo, de pronto falta de apoyo gubernamental, de pronto falta de desarrollo tecnológico. Pero créame, profe, que en la medida en que la pequeña y mediana empresa vaya ganando experticia y conocimiento, esa intermediación se va a ir separando, vamos a ir avanzando, ahí ya generaremos no intermediación, sino algo como un joint venture y un contrato donde yo voy a tener unas responsabilidades compartidas, pero ya llegaría al punto donde yo he crecido tanto en el proceso de exportación que voy a tener que generar procesos de producción in situ, o sea, cuando yo ya coloco mi planta de producción allá, en el país donde yo voy a generar la comercialización, pero para llegar allá pues hay que surtir todo un proceso. Yo pensaría que funcionaría de esa manera. Pensaría que desde mi óptica es de pronto arriesgado que el pequeño y mediano empresario trate de una vez de ir a incursionar o abrirse un espacio directamente allá. Pensaría que se debe surtir todo un proceso, debe generar un proceso de aprendizaje para que el proceso de internacionalización al final de la operación sea un proceso válido y genere réditos para la organización. Digamos que el gobierno o los gobiernos o los diferentes gobiernos, desde la apertura económica, desde la cuarta globalización o cuarta fase de la globalización, como lo señala bien el profesor Víctor, que comienza en los años 90, en Colombia específicamente, digamos que no se han hecho todos los esfuerzos que se deberían haber hecho por parte del gobierno, pero sí ha habido una serie de motivación y de sensibilización al pequeño empresario en el sentido de cambiarle el chip un poco, porque él está acostumbrado a mercados limitados, a pequeños mercados. Cuando se abre a la internacionalización, a la globalización, pues le puede resultar, como han surgido varios ejemplos, le surgen en mesas de negocios o en convenciones internacionales que le hagan un pedido grandísimo en el cual él nunca dimensionó que le iban a hacer ese pedido. Entonces hay que empezar a cambiar el chip de que cuando yo me internacionalizo debo estar preparado también para adecuar mi producción hacia esas demandas que van a ser en volúmenes grandes. Pero sí se está haciendo una sensibilización en ese sentido. Bueno, eso es importante. Y atendiendo a lo que ustedes dicen y lo que decía el profesor Ricardo y lo que hablaba el profesor Víctor, pues es importante tener en cuenta que para poder cumplir bien con ese papel debemos tener 4 elementos importantes, y uno es elegir bien el destino comercial, porque obviamente tenemos que saber culturalmente qué se puede vender ahí, cómo está la competencia en ese país, cuál es el valor agregado, el plus que yo le voy a involucrar a mi producto para ser competitivo en ese país. Flexibilidad. Debo tener una estructura y una organización en mi pyme
que me permita ser flexible, a ajustarme a la parte jurídica de allá, a la parte social, a los cambios tecnológicos que se aplican en ese país. Estrategias, tengo que hacerme preguntas como cuáles son los objetivos de mi pyme en este proceso, cuáles son los recursos con que dispongo, tendré ayudas y subsidios privados o gubernamentales, etcétera. Y una serie de factores variables, como hacernos preguntas tales como: ¿es un producto o un servicio fácil de vender allá? ¿Está creando una necesidad o un interés potencial? ¿Los insumos son de fácil abastecimiento? Entonces, atendiendo a esos 4 elementos, es importante abordarlos para no fenecer en el proceso. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial. Ese proceso de internacionalización que hoy puede abrirle grandes expectativas y grandes experiencias a la pequeña y la mediana empresa. Unas últimas recomendaciones en cuanto a ese concepto de estrategias de internacionalización o consejos para que mi pequeño y mi mediano empresario acá en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, en Colombia, pueda iniciar ese proceso de exportación. Hay que tener en cuenta, como bien lo mencionaba el profe Carlos, sistemas de transporte, sistemas comunicacionales. Hay que hacer una selección cuidadosa de los productos que yo voy a exportar, ¿verdad? O de los servicios que yo voy a exportar. Debo también tener en cuenta condiciones de pronto políticas, económicas, sociales, culturales. Conocer y observar muy bien la competencia será fundamental. Analizar algún tipo de restricción arancelaria, restricción no arancelaria, barreras fitosanitarias. En este momento, pues, las condiciones del mercado están dadas para que todos aquellos pequeños y medianos empresarios que quieran en este momento tomar la estrategia de internacionalización como escalabilidad y crecimiento lo puedan hacer. Las condiciones están dadas, hay que tenerlas, acometer a las recomendaciones del caso, tener las previsiones del caso y arrancar por ese proceso de internacionalización. Un tema bastante interesante el día de hoy, profe Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este su consultorio empresarial. Para nosotros es un gusto, lo mismo para el profe Carlos Iván, un gusto poderlos tener como contertulios el día de hoy en el consultorio empresarial. A todos nuestros oyentes un cordial saludo y nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos conversando desde este su consultorio empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos.